vamos a ver las soluciones de los ejercicios de plano inclinado. Ayer estuvimos viendo que en un plano inclinado, en este caso era un plano que formaba 30 grados con la horizontal, hay que agrupar las fuerzas expresándolas en función de dos ejes. Entonces tenemos aquí el peso, aquí teníamos la normal y teníamos que descomponer el peso en P sub X y P sub Y, de forma que un problema de dos fuerzas se transforma en un problema de tres. Y ayer vimos que la aceleración, para este caso, valía si alfa era 30 grados, lo voy a poner aquí arriba, alfa igual a 30 grados, era G por el seno de alfa, es decir, 5 metros por segundo al cuadrado. Esto era la aceleración que nos salía ayer. Entonces, si inicialmente tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo, se pedía la velocidad al llegar al final de la rampa. Este primer problema es, vamos a llamarlo apartado A. No, perdón, este es el B, ¿no? Sí, el B. El A era hallar la aceleración. Es un MRUA. El incremento de X desde aquí hasta aquí por la rampa. No olvidemos que esto es el eje X. Entonces el incremento de X sería lo que va de aquí a aquí. El incremento de X es igual a 6 metros. Entonces, como conocemos la velocidad inicial y conocemos el incremento de X, la fórmula que conviene usar es v cuadrado igual a v0 cuadrado más 2a por incremento de X. Porque al haber hallado la aceleración solo hay que despejar v final. La v vale la raíz cuadrada de v0 cuadrado más 2a por incremento de X. Sustituyendo v0 es 0, quedaría solamente 2 por a por incremento de X. 2 por 5 por 6 metros por segundo. Y esto es 7,75. Ahí tenemos la velocidad final. Apartado C. El apartado C es volver a hacer el problema, pero existiendo una fuerza de rozamiento con un coeficiente de rozamiento igual a 0,2. Voy a hacer un dibujo nuevo, un poquito más grande que el de antes. Pintamos la rampa, pintamos el cuerpo a mitad de camino mientras va descendiendo por la rampa y las fuerzas que actúan, que son el peso, bien grandecito, que se vea bien, la normal. Y ahora, ¿qué pasa? Que si va descendiendo por aquí por la rampa, la fuerza de rozamiento actúa contra el desplazamiento. Sentido contrario. F sub R. Esas son las tres fuerzas que actuarían ahora. Los datos son los mismos. Alfa vale 30 grados, incremento de X vale 6 metros.
Lo que hay que añadir aquí simplemente es que el coeficiente de rozamiento vale 0,2. Voy a poner los datos aquí también. Alfa igual a 30 grados, incremento de x igual a 6 metros. Para quien quiera usarlo, la masa yo decía que pongáis 4 kilogramos, aunque va a ser independiente de la masa, pero bueno. Y hay que hallar lo mismo, la velocidad al final del plano. Se me olvidó poner aquí que v0 vale 0 metros por segundo. Muy bien. Entonces el problema se hace, bueno, pues igual, utilizando la segunda ley de Newton. Segunda ley, que dice que suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y como dijimos ayer, al no estar todas en dos direcciones perpendiculares, hay que descomponerlas que no coincidan con algún eje. Voy a pintar los ejes en primer lugar, el eje X paralelo a la rampa, que es el eje del movimiento, y el eje Y perpendicular a la rampa. Normal va en el eje Y, FR está en el eje X, sentido contrario, pero bueno. Y el peso hay que descomponerlo, igual que hacíamos ayer, en dos fuerzas, P sub X y P sub Y. Que os quede bien el dibujo. Entonces, peso como si no existiese. Y tendremos cuatro fuerzas. P sub X FR en la dirección X y N y P sub Y en la dirección Y. Por eso, lo que se hace ahora es descomponer la segunda ley de Newton en dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y. En el eje X, ¿qué tenemos? Pues que P sub X menos FR es igual a la masa por la aceleración. En esta dirección es donde existe aceleración, ¿eh? En cambio, en el eje Y no hay aceleración, porque el objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo. Con lo cual, las fuerzas en el eje Y suman 0. Sería normal menos P sub I igual a 0. De aquí se puede deducir que la normal vale lo mismo que P sub I, que os recuerdo por lo que dijimos ayer, que es P por el coseno de alfa, es decir, mg por el coseno de alfa. Lo usaremos después. Mientras tanto, vamos a ver la aceleración de esta ecuación. La llamo 1 y continúo aquí. La ecuación 1 sería P sub X menos FR igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es P sub X? Según vimos ayer, mg por el seno de alfa. ¿Qué es FR? Mu por la normal, igual a masa por aceleración. Punto y coma. Y la normal, como acabamos de poner antes aquí, es mg por coseno de alfa. Así que donde pone normal pongo mg coseno de alfa. Y la ecuación queda así. mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa igual a m por a. Como vemos, la masa está multiplicando en los tres términos, así que podemos simplificar. No depende de la masa. Si alguien ha utilizado la masa para hallar las fuerzas P sub X, FR, bueno, le va a ser el mismo resultado que a mí, pero no es necesaria la masa. Y de aquí ya tenemos despejada la aceleración, que es lo que yo quería. A vale G seno de alfa menos mu G coseno de alfa. Seno de alfa menos mu G coseno de alfa. Como a mí me gusta poner las cosas bonitas, voy a poner G por seno de alfa menos mu coseno de alfa. Lo hago así para que se vea cómo afecta si hay rozamiento en el problema. Se le resta al resultado de ayer, a G seno de alfa, se le resta un poquito, mu coseno de alfa. Si no hubiese rozamiento, ¿qué quedaría? Pues que esto sería 0 y sería el resultado de ayer, G seno de alfa. Aquí lo tenéis ahí arriba.
Sustituyendo los valores quedaría 10 por seno de 30 grados, 0,5, menos rozamiento, coeficiente de rozamiento vale 0,2 por el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 partido por 2. Y esto es 1 metro partido por segundo al cuadrado. Hacemos la cuenta. Sería 10 multiplicado por paréntesis 0,5 menos 0,2 por raíz de 3 partido por 2. Cierro paréntesis igual 3,27. Metros por segundo al cuadrado. A aceleración. No sale negativa como decían algunos. Continúo, porque nos queda el detalle de calcular la velocidad final. Velocidad al final de la rampa. Utilizamos exactamente la misma fórmula que si no hubiese rozamiento. Es un MRUA y hay que usar la fórmula de V igual a la raíz cuadrada de V0 cuadrado más 2A por incremento de X. Se pueden usar las otras dos también, pero bueno, esta es más directa. Y es raíz cuadrada de 0 al cuadrado 0, que daría 2 por 3,27 por los 6 metros que recorre. Estos son metros por segundo y sale, a ver, 2 por 3,27 por 6 igual a tal, raíz cuadrada 6,26. Creo que está bien. Voy a repetirlo un momentito, que me fío. 2 por 3,27 por 6 igual raíz cuadrada, sí, 6,26, 6,3. Bueno, 6,26 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene cuando existe rozamiento.